De todo esto vamos a hablar con Daniel Goyan, que es el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y tiene la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días. Andrés Lerner te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Bien, pero preocupado, ¿no? Preocupado con varias cuestiones. Decía al principio de este comentario, con esta capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos o para acostumbrarnos, ¿no? Y pareciera que hay cierto acostumbramiento, que la situación ahora está desmadrada, está descontrolada en algún punto en cuanto a la cantidad de contagios y a la cantidad de muertos que estamos teniendo todos los días en Argentina, y ese saltito que vamos dando o que venimos dando cada 2 semanas pareciera no terminar de impactar en la conciencia y en la responsabilidad que hay que tomar frente a esta situación, ¿no? Sí, efectivamente. Por eso, digamos, hace ya un tiempo que venimos hablando de la necesidad que la sociedad en su conjunto entienda, primero, que no hemos terminado esta situación, ni mucho menos. Ni siquiera podemos hablar de descenso de casos. Si a lo sumo llegamos en alguna situación a estar con un crecimiento un poco menos veloz, y esto nos dio un cierto amesetamiento en la zona AMBA, pero bueno, la semana pasada volvieron a crecer, vamos a ver esta semana. Hay algunos indicadores que nosotros usamos precoces, como el 148, etcétera, que por ahí estarían diciendo que nuevamente empieza no a decrecer. Esto es lo que hay que entender, es que baja un poco el ritmo Claro. de los contagios. Vamos a ir siguiéndolo, pero esto es muy inestable todo el tiempo. Entonces, si uno se relaja un ratito, el virus empieza a andar más rápido. Y lo que venimos diciendo todo el tiempo, y que lo están expresando por estos días los trabajadores mismos de la salud. Yo recorro hospitales prácticamente todos los días, uno por día, voy a hablar con ellos, los veo. Muchos dicen, bueno, pero los trabajadores de terapia intensiva saben que los inviernos siempre trabajan a cama bastante caliente, pero no es lo mismo que trabajar en pandemia. Hay que darse cuenta, primero, la cuestión psíquica, psicológica, que de por sí, bueno, los terapistas están entrenados porque trabajan siempre muy al borde de la vida para ese tipo de situaciones, pero ahora se agrega la posibilidad constante y que se da que se enferman ellos mismos, y no se preocupan tanto por sí mismos y sus familias. Créanme que se preocupan por eso, pero se preocupan porque saben que van a tener que dejar el servicio y que se pierden camas de internación, y están preocupados en su responsabilidad. Claro. Y uno los ve con las dermatitis, las caras todas marcadas por el uso. Yo les digo que no es solamente el terapista en epidemia que tiene que estar haciendo la atención de pacientes que son complicados. Ustedes imagínense que a cada uno de los pacientes, o a casi todos los pacientes que están en terapia intensiva con respirador, hay que rotarlos, se llama pronarlos, ponerlos boca abajo, entre 4 o 5 veces por día, pero a veces son 20 o 30 pacientes en una terapia. Claro. Y esto hacerlo es un desgaste entre ponerse el uniforme especial para entrar a cada box, 4 personas o 6 si es la persona tiene mucho peso, el paciente, darlo vuelta es un momento crítico para el contagio, una y otra vez. Darlos vueltas arriba, abajo, multiplíquenlo por 20, multiplíquenlo por 4 o 5 veces cada paciente por día. Es un desgaste fenomenal, fenomenal. Y entonces, que no se entienda esto, que no se entienda este esfuerzo descomunal que están haciendo, que no se lo reconozca, ya no con el aplauso, que a mí ciertamente me molesta que no se los aplauda, pero digo, más allá de eso, que se los cuide. Y les decimos también que los cuiden a los trabajadores de la salud, porque cualquiera de nosotros lo podemos necesitar en cualquier momento. Y si los tenemos cansados, extenuados, que no dan más, la capacidad de trabajo baja, como decía ayer uno de los médicos que estuvo con el presidente. Sí, y me imagino que no es lo mismo que te atienda un médico que está haciendo hace 80 días o 100 días quizás guardias, que te atienda un médico
que, no sé, que tuvo un fin de semana de descanso, por ejemplo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Entonces estamos apelando a que por lo menos la sociedad entienda esto. No digo la sociedad, digo la minoría de la sociedad que no lo entiende, porque hay que decir también que la mayoría de la sociedad está teniendo un comportamiento responsable. Se ven más los que no cumplen, los que están en la calle, los que van a una marcha, que después de esa marcha aparecen un montón de esos enfermos, y después ahí cuando enferman van a ocupar esas camas de terapia de las cuales no les importó nada, ¿no? Claro. Daniel, recién mencionabas el tema de que en la última semana hubo algún aumento de casos, me imagino puntualmente en el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, en este momento en particular, entonces, no estamos en una meseta en el área metropolitana. No estuvimos nunca en una meseta, estuvimos en un amesetamiento que es un crecimiento más lento que francamente uno lo ve la curva que era muy empinada y empezó a ponerse casi horizontal, pero siempre con algún casito más, nunca fuimos a un descenso sostenido, porque lo que hay que entender, que uno puede hablar de un descenso sostenido cuando pasan 2 semanas de descenso, no cuando yo tengo 1, 2 días, 3 días seguidos que tengo menos casos. Porque esto es así, puede ser por múltiples factores, incluso por cuestiones de registro. Esto se ve claramente los sábados y domingos en el mundo, Sí. En el mundo ustedes van a ver que registro sábado y domingo, abran la página de la Comunidad de Madrid, van a ver claramente cómo sábado y domingo, pero incluso bajan a menos de la mitad, 1/3 en Madrid. Y después el lunes suben un poco y martes, miércoles, jueves y viernes suben, pero el triple. Bueno, puede ser un problema de registro. Es decir, uno tiene que, siempre lo dijimos, tiene que por lo menos tomar en cuenta los 15 días anteriores para ver cómo va la curva y mejor aún un mes para poder definir cómo viene, porque como todo esto siempre viene atrasado 2 semanas entre que la gente se enferma, se contagia, entre que aparecen los síntomas, entre que ya se le termina de hacer el diagnóstico y luego presuntamente va a una internación, algunos de ellos, entonces hay un delay grande. Y entonces no puede uno decir, bueno, esta semana vengo bien. Obviamente que nos gusta cuando vemos una semana que la cosa se pone más tranquila, pero a la semana siguiente por ahí te pica de nuevo. Y es así esto, ¿no? Sí, totalmente, y está pasando no solamente en el área metropolitana, no solamente en toda la Argentina, sino en todo el mundo hay sobrados ejemplos de esto. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló sobre el botón rojo, sobre la posibilidad de ir hacia una cuarentena o hacia un aislamiento mucho más estricto si la cosa se sigue complicando. ¿Estamos en esa situación? ¿Estamos ya llegando a esa necesidad de apretar un botón rojo? Digo, sobre todo viendo los casos de algunas provincias en donde el colapso sanitario ya no es una preocupación a futuro, sino es una realidad muy tangible. Claro, el presidente de la Nación está mirando además todo el país. Que nosotros tenemos una desviación de ver el país a través de lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires y en todo caso el conurbano. El resto parece que ya no son noticias tan importantes cuando pasan en otros lados, ¿no? Tenemos esa deformación en nuestro país, pero ciertamente uno va viendo que lo que cuando lo dijimos, ustedes recordarán, hace poco tiempo, un par de meses, que el AMBA puede ser que en algún momento se empiece a aquietar, pero cuando el AMBA aquietar en cuanto a cantidad de casos, pero en cuanto se empieza a mover mucho el AMBA, empiezan a aparecer casos en todo el resto del país porque la interacción aumenta enormemente entre seres humanos cuando el AMBA 16 millones de personas se mueven, en lo económico, en lo laboral, en todo tipo de relación. Entonces lo dijimos, nos dijeron de todo, doctor muerte, que éramos los pájaros de mal agüero, todas las cosas. La verdad que ni siquiera es ser un eximio epidemiólogo, sino simplemente darse cuenta que una enfermedad que en un mes y medio llegó de un lugar remoto a China, a todo el mundo, obviamente lo que va a intentar hacer todo el tiempo es expandirse, y si no se expande a gran velocidad en nuestro país es por todas las barreras que fuimos poniendo, con todas las medidas que se tomaron, pero penetra en las ciudades, filtra, y ya tenemos circulación comunitaria en Mar del Plata, tenemos circulación comunitaria en la provincia
en 2 o 3 lugares más, y tenemos circulación comunitaria en Rosario, y tenemos circulación comunitaria en Córdoba, en fin, se va extendiendo, ni hablar Jujuy, Río Negro, Mendoza. Entonces, esto el que no lo vio, o aquellos que dicen no hay que dar malas noticias, yo no doy malas noticias, yo lo que digo es la enfermedad se comporta así, sí. Nos guste o no nos guste, el deseo es otra cosa, digamos, ¿no? Claro, pero ¿crees que estamos en ese momento en donde está la necesidad de apretar ese botón rojo? Hay que ver, apretar un botón rojo, ¿qué significa? Porque nosotros en la zona AMBA estamos con un grado de restricción muy fuerte hace tiempo, con lo cual si pudiéramos ir modulando esta situación con algunas medidas más quirúrgicas, si estamos en una situación que uno dice, bueno, puedo ir viendo qué pasa en el día a día y eventualmente ir a una etapa un poquito de mayor restricción o no, o al revés. Pero en el resto del país, esto va a seguir creciendo porque las poblaciones están vírgenes del virus. Sí. No, y además sucede, vos mencionabas, ¿no?, de esta mirada que hay muchas veces porteñocéntrica, ¿no?, en donde si pasa algo en el interior del país no tiene tanta repercusión. Es verdad que tiene mucho que ver incluso con el fenómeno de los medios de comunicación, también con que la mayoría estén instalados aquí, y también tiene mucho que ver con que en algunas provincias se está haciendo un esfuerzo desmesurado porque eso no se sepa. No quiero meterlo en un lío político, pero en Jujuy, sin ir más lejos, digamos, han encontrado como herramienta para solucionar un problema sanitario, multar a los médicos que muestren algún tipo de diferencia para con el gobierno provincial, lo cual parece increíble. Yo la verdad es que encuentro a veces algunos discursos que, hablando en forma médico de salud mental, es muy esquizofrénico, porque hay gente que dice que tomar algunas medidas de cuidado de la gente es restringirle su libertad, y después se puede multar o perseguir a una persona y parece como que se hace desde el mundo de la libertad, ¿no? Claro. Es muy raro algunos discursos, son muy extraños algunos discursos, en donde se le está planteando que, como hace cualquier médico cuando le dice a un paciente, no tomes esto porque te hace mal a la salud, no hagas esto porque te hace mal a la salud, no le estoy restringiendo una libertad. En todo caso lo podrá hacer o no, claro, pero si no lo hace, lo que pierde es salud. Y la diferencia de una pandemia es que nosotros no es que nos hacemos daño a nuestra propia salud y nada más. Mi responsabilidad hace que yo enferme a otros. Claro. Entonces es doblemente necesario que nos cuiden, y eso no tiene nada que ver con restringir ninguna libertad. Pero por otro lado, se sale y se dice que van a meter presos, que van a meter multas. La verdad que es muy extraño, algunos discursos son muy extraños, pero lo más importante es cuidar la salud de la gente. Lo más importante es detener hasta donde se pueda la expansión de esta enfermedad, porque tenemos un horizonte que no es lejano y que es de vacuna. Y acá yo quiero hacer otra salvedad. Sí. Teniendo una vacuna a la vista, tenemos que tratar no solamente de que no colapsen las camas, sino que tenemos la obligación moral de evitar que se muera gente que se puede salvar, porque ya cuando llegue la vacuna va a ser la solución definitiva. Claro, entonces, si yo dejo que digo, bueno, igual no se me saturan las camas, pero muere más gente, si no hubiera otra solución, no puedo tener toda la vida un país parado, obviamente, que es lo que pasa con otras enfermedades. Pero teniendo la vacuna, lo que yo haga hoy por evitar contagios son vidas con un horizonte inmediato, cercano, de salvar esas vidas, porque ya voy a tener la cura. Claro, ya está la perspectiva ahí adelante, pero en fin, podemos empezar a ver un horizonte con el tema de la vacuna. Ministro, recién mencionaba el tema de la saturación de las camas. ¿Cómo estamos en ese punto en este momento en la provincia de Buenos Aires? En la provincia de Buenos Aires estamos bien, si se entiende, desde que estamos teniendo una gestión del sistema de camas muy finita al día a día. Nosotros somos los únicos que tenemos en todo el país, logramos construir
un sistema de gestión de camas pública y privada único, y que yo lo veo en mi computadora todos los días en tiempo real. Yo sé cuántos pacientes entran y salen con una actualización 3 veces por día de cada una de las clínicas, sanatorios y hospitales de la provincia de Buenos Aires. Y estamos relativamente bien si pensamos que con la cantidad de camas que teníamos cuando empezamos la gestión, el 1 de julio ya estaríamos absolutamente saturados y colapsados. Hace 2 meses el sistema hubiese colapsado. Y hoy tenemos todavía una reserva de camas libres, promedio, y esto hay que decirlo, promedio, porque no es que yo en todos los hospitales tengo la misma cantidad, de un 30%. Ahora, volvemos a decirlo, son 1026 camas al día, hace 15 minutos de reserva, casi un poquito menos de la mitad pública y un poquito de la mitad privada, pero en un único sistema de gestión. Ahora, si yo me confío de esto y volvemos a tener, como tuvimos hace un mes atrás, 22 camas nuevas por día entre ingresos y egresos, se me acaban en un mes y medio, en menos, en 40 días. Claro. Pero totalmente se me acaban, no queda ni una, y eso ya en ese momento ya pasamos la saturación, porque voy a tener hospitales que están absolutamente sobrepasados. Entonces hay que tener mucho, respecto al número que le estoy dando, es el AMBA, Sí. El AMBA. Después hay unas 1010 camas más en el interior del país, de las cuales se están utilizando un 43% a este momento. También en una forma bastante diferente, porque en los lugares como Mar del Plata, donde tenemos gran cantidad de circulación, el hospital ya está al 80-85. Claro. Y ahora, en este contexto, porque hace algunas semanas el intendente de Mar del Plata y en realidad de otros partidos también de la costa bonaerense hablaban sobre la temporada de verano, que no nos podemos quedar sin temporada de verano, viendo la situación actual. ¿Cómo se hace para pensar, porque ya entramos al mes de septiembre, que dentro de 3 meses vamos a estar en un periodo vacacional y podrían arribar turistas a la costa atlántica? Bueno, la primera consideración, porque yo en un momento comenté esto que voy a decir ahora, y un diario llegó a titular que yo ponía en duda el verano. No, quédense tranquilo que la primavera va a llegar, el verano va a llegar. Yo no estoy en condiciones de cambiar eso. Lo que sí dijimos es que vamos a intentar tener la mejor temporada de verano que se pueda en el contexto que tengamos en diciembre. Al día de hoy, si yo o vos querés ir a la costa, no vas a poder entrar hoy. No te dejan entrar, y si tenés que ir por cuestiones de trabajo, 14 días de cuarentena, con lo cual una vacación sería un poquito fea, digamos, ir 14 días encerrarse, por lo menos espero que tengan ventana al mar para tener una vista linda, no sería una buena vacación. Digo esto, llevándolo al plano por ahí de lo ridículo, porque en realidad vamos a tener la mejor temporada, y hay muchas áreas de gobierno que están trabajando en diferentes protocolos, pero todavía no conocemos el escenario de diciembre, así que estamos trabajando con muchos protocolos a ver qué tipo de temporada se podría hacer. Por ejemplo, si uno demuestra que tiene anticuerpos o estuvo en la enfermedad, por ejemplo, podría ir. Estoy diciendo ideas que todas se están trabajando intentando tener la mejor temporada. ¿Quién dice que por ahí no hay vacuna antes? Está difícil, no lo vemos con los tiempos, pero si lo hubiera, cambia todo el panorama radicalmente. Hay países que van a tener vacuna. Estados Unidos en octubre va a tener vacuna. Esté terminado el ensayo clínico o no, va a tener vacuna, recuérdenlo, porque lo necesita por una cuestión política el presidente actual tener la vacuna, y va a tener la vacuna, y ya salió la autoridad regulatoria de Estados Unidos a decir que incluso puede evaluar de ponerla antes de terminar, aplicar la vacuna antes de terminar la fase 3. Es decir, va a haber algunos países... Eso no es una buena noticia igual, me parece. Miren, hay una consideración que muchísimos virólogos, infectólogos, inmunólogos dicen, que en época de pandemia, esto es un debate, ¿no? Teniendo la fase de seguridad completamente hecha y demostrada que la vacuna es segura, que no hace daño, y que lo que estamos probando en la fase 3 es cuántos títulos de anticuerpos levantamos si lo que se demostró en la fase 2
se repite ya no en 500 personas, sino en 30.000, cuántos títulos levantamos y, por otro lado, cuánto tiempo demoran esos títulos. A ver si demoran 6 meses, duran 1 año o 2 años, etcétera. Ahora, hay una discusión que dice, en una etapa de pandemia, con ya avanzada la fase 3, con una fase 2 totalmente terminada y exitosa y buena, y con muchos casos, se hace una apertura que se va haciendo en forma periódica de los casos y casos control, y se va viendo si en 10.000 personas más, por ejemplo, no produjo ningún efecto, y estamos en pandemia, bueno, y hay algunos que dicen se puede empezar a aplicar antes, por lo menos en grupos vulnerables, voluntarios, etcétera. Es un debate, ¿eh? Yo no digo ni que hay que hacerlo ni no hay que hacerlo. Si usted me preguntara a mí, mi opinión personal, obviamente que escuché a todos los expertos del mundo, es que en pandemia y ante una situación así, es mejor, teniendo todas las pruebas de seguridad hechas, realizadas, es mejor, y se puede, con varios miles ya de aplicaciones en fase 3 sin ningún tipo de problema de seguridad ni nada, es mejor aplicarla, es mi modo de ver. Claro. Pero bueno, es un debate, porque no es que estamos poniendo en riesgo la salud de nadie, simplemente lo que puede pasar es que yo no sepa todavía si esa inmunización me va a durar 6 meses u 8 meses, pero claro, para la pandemia a mí no me importa, a mí me importa cortar drásticamente la línea de contagios. Sí. Entonces, bueno, es una discusión, pero de todas maneras yo le digo que estoy absolutamente convencido, como siempre me puedo equivocar, estoy absolutamente convencido que por lo menos la vacuna en Estados Unidos en octubre va a estar disponible. Claro. Ministro, muchísimas gracias por el contacto, muy amable como siempre, y bueno, a seguir trabajando y a seguir cuidándose, que es lo que nos queda hacer por lo menos hasta que esté la vacuna, ¿no? No, gracias a ustedes, por favor, buenos días. Un gran saludo. Daniel Goyan, ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, pasaba acá por Salvemos Kamchatka.